encanta recibirlos en una nueva entrega de Vida de Noticias, esta vez para visibilizar los rostros de los periodistas venezolanos que se dedican a investigar primordialmente esos casos que usted quizás en la gran prensa no los va a ver. Estábamos acostumbrados a ello, estábamos acostumbrados a grandes páginas, despliegues en la cobertura de este tipo de informaciones. Ya el escenario en Venezuela ha cambiado mucho y solo en medios como este o en medios como Runrunes usted se va a encontrar investigaciones serias sobre los temas censurados. El caso de los dos jóvenes de Katia que aparecen primero reportados como desaparecidos y que luego aparecen muertos, un caso bastante confuso, un caso sobre el que poco se ha hablado o quizás desde el punto de vista oficial nada. Lo investigó mi colega Rona Rísquez, a quien recibo con cariño. Gracias. Y respeto a su trabajo por el rigor con el que sigues las investigaciones y con el rigor con el que presentas además la información. Yo les voy a mostrar el título de uno de los trabajos que es el que me motivó a traerla urgente para acá. Teníamos una semana tratando de cuadrar esta entrevista para ustedes y es este trabajo que ella publica en Runrunes, El último día de Yamir Tobar en 4 estaciones. Ese es el nombre de uno de estos dos jóvenes, de este caso, como les digo, del que ya pues se habla desde el punto de vista político, una suerte de ajuste de cuentas por colectivos, pero será Rona quien nos cuente esta historia. Primero, bueno, quizás la poca información oficial y el silencio del gobierno sobre estas muertes de estos dos muchachos. Sí, es muy llamativo porque se da la desaparición de los muchachos el viernes. Digamos que para la familia que no sabe qué pudo pasar y para incluso la prensa, en ese momento, bueno, simplemente eran dos muchachos que se sabía que manifestaban o que eran de los que se denominan grupo Movimiento de Resistencia, que básicamente son jóvenes que se concentran, algunos de los que estuvieron en los campamentos el año pasado, de los muchachos que se concentran en la Plaza Altamira a manifestar, en Santa Fe. Entonces, bueno, desaparecen estos muchachos y digamos que al principio no hay manera de saber qué pudo haber pasado con ellos. Se pudo pensar que a lo mejor estaban en una fiesta o que se quedaron con amigos, etc. Pero el domingo sus familiares los consiguen en la morgue de Bellomonte. Hay varias cosas curiosas o extrañas en el caso. En primer lugar, el sábado en la noche, los familiares de uno de ellos, conscientes de que el muchacho participaba en las manifestaciones y consciente quizás de que había estado el viernes en la protesta que se hizo en la Plaza Chacaíto para exigir la liberación del alcalde Antonio Ledesma, estos familiares fueron el sábado a varios sitios sedes de cuerpos de seguridad del gobierno, entre ellas a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, y fueron también a la sede del SEBIN y fueron al helicoide. Cuando van al helicoide, un funcionario del SEBIN les dice que los muchachos están detenidos allí. Estamos hablando de los jóvenes Yamir Tobar y Luis Arangi. ¿Ambos habitantes de Katia? No, ambos son habitantes del sector El Observatorio del 23 de enero, del barrio Andrés Eloy Blanco específicamente. Para tener además la certeza de dónde vivían estos Exactamente, en esa zona era donde vivían, eran muchachos que se habían criado juntos en ese sector y que eran amigos desde la infancia. Habían trabajado juntos en algunos sitios, en particular en la tienda de Bahías, que quedaba en Altamira. Quizás eso es lo que los lleva en principio a participar en las protestas en Altamira desde el año pasado. Uno de ellos era realmente más activo en estas protestas, Yamir Tobar. El otro, por ser su amigo, lo solía acompañar, pero realmente quien estaba muy vinculado al movimiento de resistencia, digamos, porque por lo que dicen sus compañeros, era Yamir Tobar. Ese día, como te digo, desaparecen ellos el viernes, los dos participan en la protesta primero de mediodía en la Plaza Orión de Chacaíto por el alcalde Antonio Ledesma. Luego de allí se van en metro hasta Parque Carabobo y visitan el altar del sitio donde murió Basil da Costa, el joven asesinado en las protestas del 12 de febrero de 2014. Después de allí se van caminando hasta la Plaza Altamira y allí hacen un pancartazo, o sea, varios muchachos y participan ellos dos. Luego, uno de ellos se va primero del lugar, Luis Arangi se va temprano, y más tarde, aproximadamente a las 7 de la noche, se va Yamir Tobar. ¿Qué pasa? Él sale de allí, se va a Pérez Gonalde, que en ese sitio hay una parada de jeep que lo sube hacia el barrio Andrés Eloy Blanco, en el observatorio donde él vivía. Él le envía a las 7:18 de la noche aproximadamente un mensaje a su tía, a él lo crió su tía y sus, o sea, digamos que tíos abuelos, porque era huérfano de padre y madre.
Entonces, esta persona, que era como su mamá, es a la que él le envía el mensaje de ya voy subiendo, y en ese momento se supone que él estaba en la parada de los jeeps. ¿Qué pasa? Recibe un mensaje de su amigo con el que había pasado prácticamente todo el día, que era Luis Arangi, diciéndole, nos imaginamos, o sea, por lo que se ha podido, porque no hay manera todavía de saber qué decía ese mensaje, porque a ambos les robaron los celulares en el momento en que los asesinan. Entonces, cuando le envían el mensaje, él coincide con una persona conocida, se devuelve hacia la estación de metro de Pérez Bonalde y coincide con una persona conocida. Y la persona le pregunta que dónde va, él le comenta que va a encontrarse con Luis Arangi. Compañeros de él de Resistencia, del movimiento de Resistencia, que incluso residen en la zona del oeste, en Katia y en esos sectores, comentan que es raro que él se hubiera devuelto y que es raro que él estuviera por allí, porque él sabía que había colectivos peligrosos por allí. Además, vecinos y personas cercanas también, amigos de Resistencia, comentaron que él había sido amenazado por colectivos. Él y varios de los manifestantes que viven en ese sector y que pertenecen... otro de tus trabajos. Exactamente. Esto para que, como siempre lo hacemos, Rona, la gente pueda corroborar. Esto que nos estás contando hoy está escrito. Ella publicó estos trabajos por la investigación que hizo. Es decir, que esto no es solamente una cosa de la oralidad de la conversación. Esto está registrado en tus trabajos. Y además está corroborado, o sea, no es un solo testimonio, son varios testimonios y por supuesto la mayoría de las fuentes extraoficiales porque son personas o que viven en la zona. ¿Quién va a decir? Claro, hay mucho temor, hay muchísimo temor. Entonces, por ejemplo, el tema de las amenazas no me lo dijo una sola persona, o sea, tengo varias fuentes que me confirman que efectivamente Yamir Tovar había sido amenazado y que otros de los jóvenes de Resistencia que viven en la zona de Katia, en el oeste de la ciudad, también han sido amenazados. Y las amenazas fundamentalmente consistían en decirles que ellos no podían protestar con la oposición porque como una persona que vivía en el 23 de enero iba a apoyar a la oposición. Claro, y porque sociológicamente o sociohistóricamente pues siempre se ha considerado el 23 de enero como un bastión fuerte del chavismo. Exactamente. Entonces les decían que no podían protestar contra el gobierno y que, bueno, que tenían que cuidarse, que no lo siguieran haciendo. Sin embargo, bueno, ninguno de los dos muchachos se hizo eco de estas amenazas y no les prestó atención, simplemente siguieron en su actividad porque incluso cuando uno lee en el caso de Yamir, sus tweets, él tenía dos cuentas de Twitter, una anónima y una que sí era la de él, o sea, donde aparecía con su rostro, con su identidad. En la cuenta anónima, bueno, era bastante activo y cuestionando lo que pasaba con el gobierno, defendiendo a los líderes de la oposición, defendiendo las cosas que han sido irregulares y que han venido ocurriendo en los últimos años en el país, con todo el tema de la persecución a la oposición, a los estudiantes, a los presos, o sea, el tema de los presos políticos, incluso cuestiona a los medios de comunicación que no informan lo que está sucediendo en el país. Y eso todo, por ejemplo, es muy llamativo porque el día viernes, que es cuando desaparece, durante toda la mañana, antes de salir hacia Chacaíto, hasta las 10:30 aproximadamente de la mañana, todos los tweets de Yamir Tovar fueron relacionados con estos temas. O sea, en algunos menciona a Ledesma, en otros menciona a Leopoldo López, en otros menciona a los presos políticos, en otros se refiere incluso a los colectivos y los denomina diablos. Y montó una foto ese día justamente donde se ven rostros de algunos integrantes de colectivos armados y vestidos con las indumentarias militares o negras y rojas que acostumbran utilizar cuando salen a la calle, pues. Entonces, bueno, en esos tweets hizo una serie, de alguna manera, de denuncias o de alguna manera dejó como expresado cuál era su sentimiento y su posición con respecto a lo que estaba pasando en el país. Es bien interesante eso. Y después, bueno, hizo lo otro que fue salir a la protesta en Chacaíto, en Parque Carabobo y en Plaza Altamira. Cuando desaparecen, Rona, que este funcionario del SEBIN le informa a la familia que sí estuvieron los muchachos allí, es allí donde se enreda la investigación o donde comienza la información cruzada y las ganas de investigar, porque es donde hay irregularidades, claro, ¿cierto? Es muy confuso porque ciertamente pueden cometerse errores, pero realmente era muy llamativo que en el SEBIN hubieran dicho que los muchachos, porque eran dos, no era el error, porque hablaban de un nombre de algo así como Jainer Tovar o algo así, de un nombre que se parecía y que por eso se da la confusión, pero es también sospechoso, o sea, es extraño, porque incluso le dicen a la familia, tráiganles comida y tráiganles ropa porque están muy sucios. Y la familia cuando va el domingo en la mañana a llevarles la comida y la ropa, totalmente confiados de que están en el SEBIN, otro funcionario les recoge la ropa y lo que les están llevando, y al rato regresa y se las devuelve y le dice, no, pero es que ellos no están acá. Entonces la familia ya ahí sí les parece como extraño porque no entendían, si ya les habían dicho que estaban ahí, cómo es que ahora no están allí. Después de eso es cuando les avisan
había rumores de que en la zona de Katia habían conseguido unos muchachos que los habían matado el fin de semana. Entonces, bueno, ellos se van a la morgue para ver si coincidían. A los dos les habían quitado sus documentos de identidad y les habían colocado unos documentos de identidad falsos. Entonces, bueno, eso hay que decirlo porque es una irregularidad y es producto de una práctica que se ha venido desarrollando de un tiempo a esta parte, donde los presuntos o supuestos enfrentamientos, donde mueren supuestos delincuentes que se enfrentan a funcionarios de los cuerpos de seguridad, son dejados en la morgue o llegan a la morgue sin identidad o con identidades falsas. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, que si la familia no está o no piensa que pueden estar en la morgue y pasa días buscándolo, es más difícil conseguir el cadáver o identificar. Y después de eso, además, atrasa y enreda la investigación, porque no es lo mismo que tú consigues el cuerpo al día siguiente o el mismo día, o que te enteras que, mira, una persona fue asesinada tal día en tal sitio, y vas y haces toda la reconstrucción del caso y haces todas las pruebas que tienen que hacer los funcionarios del 6CPC, a que pase un mes o 2 meses cuando ya el cadáver está en un estado de descomposición bastante avanzado, y aunque se puede hacer autopsia y se puede determinar igual por esa vía la causa de muerte de la víctima, es un poco más engorroso, y además incluso para la familia es más complicado decir, bueno, voy a pelear para ver qué pasó aquí, yo quiero que se investigue. O sea, ha pasado como esa etapa de alteración y ya viene un poco más el tema de la resignación. Entonces, esas cosas yo creo que hay que decirlas porque se ha jugado un poco, funcionarios de los cuerpos de seguridad, y hay que decirlo, han jugado un poco con eso para enredar, hacer que se olviden las investigaciones, hacer que los casos queden como que efectivamente son enfrentamientos, cuando en muchos de estos casos no es así. ¿Okay? Cuando son presuntos ajusticiamientos exactamente, para policiales. Así es. Cuando comienzan ustedes a difundir esta información, hubo un gran silencio de la prensa de circulación nacional y de los medios audiovisuales nacionales, eso ya lo sabemos. Es decir, que solamente ustedes eran los que estaban investigando esto. Yo vi, y aquí voy, versiones cruzadas de algunos periodistas sobre este caso. Tú estás aquí porque, bueno, yo creo mucho en el rigor con el que investigas, porque además esta señora fue mi jefa. Pero más allá de eso, a mí lo que me parece interesante es que también se reflejó eso en las investigaciones que ustedes publicaron. Era, mira, por aquí se está diciendo esto, los familiares dicen esto, esta es la versión que no cuadra. Ha habido como mucha transparencia de lo poco que se ha podido conseguir en detalle sobre el caso. ¿Qué implica esto para ustedes? Es decir, ¿en qué momento estamos de la investigación para ustedes? Mira, ¿El gobierno pagó el entierro de esto? Ajá, aquí voy. Ese es el punto. Hay varias cosas. Aparte de lo del SEBIN, que todavía, o sea, a pesar de que sí, yo desde el primer momento cuando vi el caso, para mí eran colectivos. ¿Por qué eran colectivos? Mira, los colectivos tienen un modus operandi muy particular que viene registrándose en el país no desde hace un año ni desde hace 2 años, o sea, sino de 3 o 4 años para atrás, donde ha caído un montón de gente que aparece muerta en cualquier sitio, en la Cota 1000, que aparecen quemados, que aparecen picados, que aparecen amarrados o que aparecen lanzados en el Guaire, etcétera. Y son personas que los cuerpos de seguridad, la gente del 6CPC, saben que quienes los han asesinado son colectivos. Sin embargo, no se hace una investigación. O sea, el punto llega hasta, bueno, fueron colectivos. Y de allí no se avanza en esta investigación por razones que yo presumo son políticas. O sea, no puedo asegurar que al 6CPC les den la instrucción de, mira, no se investiga porque es colectivo, pero hay mucha suspicacia en esto, pues. Ojo, y no quiere decir que en el 6CPC no haya la voluntad de investigarlo. O sea, la voluntad existe. Lo que pasa es que no se avanza por otras razones que, como te digo, no puedo asegurar cuáles son. Bueno, entonces, los colectivos se la tienen jurada al 6CPC. Entre otras cosas. Ya muchos funcionarios saben que tienen la cruz en la frente por parte de los colectivos. Y al revés. Así es. Hay una enemistad manifiesta que todo el país ha visto. Así es, totalmente. Entonces, bueno, eso es un elemento que es importante. O sea, cuando yo veo que leo, estos niños desaparecieron, estos muchachos eran manifestantes, estos muchachos vivían en zonas de colectivos, porque eso es lo otro que también hay que explicar. O sea, el observatorio es una zona donde domina, una zona controlada por un colectivo muy importante y rodeada de otros colectivos también muy importantes. O sea, que ya eso era para mí, ojo, no estoy diciendo este colectivo fue o aquel colectivo fue, simplemente era un elemento llamativo. Aparte de eso, también está cómo los dejan, o sea, los dejan amarrados, les dan tiros en la cabeza, los golpean, o sea, y además los secuestran, o sea, los desaparecen.
sea, eso es una forma de actuar de los colectivos. O sea, los colectivos llegan a un sitio y se llevan a las personas que se quieren llevar delante del resto de la gente y no pasa nada. O sea, se los llevan y después las personas aparecen muertas, picadas, etcétera, como ya dije antes. Y no, o sea, todo el mundo sabe que son colectivos, pero nadie dice nada, porque es un modus operandi ya muy común en el oeste de la ciudad. La gente habla de colectivos y colectivos AMPA. Claro, exactamente. Quizás desde la muerte de Robert Serra, comenzó como a desnudarse un poco más eso, que hay colectivos que son AMPA, y a raíz también de lo del caso de Odremán, se hablaba de colectivos que sí, bueno, que son grupos de trabajo, que se pusieron bravos con los periodistas porque nosotros, según ellos, los habíamos englobado todos en el mismo saco, los habíamos metido en el mismo saco y se ofendieron. Y otros nos decían, es que hay colectivos que son AMPA. La misma gente del chavismo nos decía, es que hay AMPA metida en esto. Hay dos cosas. Hay colectivos que son grupos armados, que hacen un trabajo social, pero que son grupos armados y que cometen montones de arbitrariedades e irregularidades y existen, o sea, son ese grupo. Y hay delincuentes que se hacen pasar por colectivos, que es lo que ellos llaman colectivos AMPA. Pero hay que tener también claro, y tampoco nos vamos a engañar, los dos están armados, ¿ok? Que estos proceden de una manera y estos proceden de otra, que estos sí tienen una quizás ideología o una vinculación ideológica con el gobierno, etcétera, es una cosa, y que esto no, bueno, es posible, pero lo que sí quiero decir es que los dos están armados, que los dos cometen arbitrariedades y que los dos cometen irregularidades, y que también hay otro grupo que se dedica a un trabajo social, a una función social en sus localidades, en los sitios donde operan, pues. Eso también hay que... ¿Qué pasó con el gobierno pagando el entierro de estos muchachos? ¿Qué pasa? Después que los muchachos aparecen en la morgue de Bellomonte, que la familia los consigue, de inmediato llega allí, de hecho estuvo la periodista Beatriz Adrián, es la única periodista que llega al sitio, a la morgue de Bellomonte, y cuando llega consigue en el sitio a un señor que ella no sabía quién era y que está como tratando de evitar que los familiares hablen con ella. Y después resultó ser el viceministro de Asuntos Penales, una fórmula nueva que se recreó no hace mucho en el Ministerio de Relaciones Interiores. Este viceministro se llama Saúl Utrera, es un general. Esta persona fue al sitio junto con 4 funcionarios más del Ministerio de Relaciones Interiores a ofrecerle a la familia que ellos iban a pagar, que el gobierno se iba a encargar de los gastos del funeral de los muchachos, y además no voy a decir les hizo, pero en su presencia los familiares declararon que ellos pensaban que era un robo porque a los muchachos les habían quitado todas sus pertenencias. Después de que ya habían dicho otra cosa. No, en ese momento ellos todavía no se sabía qué había pasado, simplemente estaban desaparecidos. O sea, tú llegaste a la morgue, mira, si son ellos, wow, qué terrible. O sea, en eso llega el viceministro te dice, mira, no, es que, o sea, no sabemos qué habló con ellos, lo que sí sabemos es que les dijo que les iba a pagar el funeral, y con unas personas de prensa del ministerio, hace que estos familiares declaren y digan que había sido un robo. Esa nota de prensa se envía de inmediato a los medios de comunicación, o sea, nunca llegan boletines de prensa por esa vía y con esa inmediatez a los medios para aclarar algún crimen. Además, es imposible que tú puedas determinar. Generalmente lo hace el Ministerio Público. Generalmente lo hace el Ministerio Público. El Ministerio de Relaciones Interiores, la verdad es que incluso desde la época en que estuve como jefa de sucesos y política en el Nacional, no recuerdo que enviaran boletines de sucesos, o sea, para hablar sobre las muertes o los crímenes. El 6CPC sí envía ese tipo de boletines y el Ministerio Público es el que más los envía, pero el Ministerio de Relaciones Interiores nunca. Atípico. Es totalmente atípico. Lo otro es que, aparte del boletín, también resulta muy curioso que al día siguiente, aunque no fue rápido el proceso para la entrega de los cadáveres, porque bueno, eran unos cuerpos que habían ingresado en la madrugada para amanecer sábado, y los entregaron el lunes a mediodía, o sea, es más o menos el lapso, digamos, lógico de entrega, no es que fue un proceso muy rápido. Lo que sí fue curioso es que los familiares no salieron por la puerta principal de la morgue de Bellomonte, donde la única periodista que estaba ese día esperándolos era yo, porque había acordado en conversar con ellos, y los metieron y los sacaron por debajo de la morgue, o sea, por donde entran las furgonetas. Por donde entran las furgonetas, exactamente. De inmediato, se van al cementerio del Este, donde ya el ministerio había cancelado todos los gastos. Cuando la familia, incluso una de las familias llega a pagar, no, ya todo está pago. O sea, ya el ministerio había pagado todos los gastos. Y se hace un velorio súper breve, supuestamente con el argumento de que las capillas estaban ocupadas. Esto es posible porque, bueno, lo hemos visto. O sea, se colapsa el cementerio del Este y las capillas no están disponibles un tiempo muy amplio, y en este caso, bueno, aparentemente esa fue la razón por la que a los muchachos llegan al cementerio aproximadamente a mediodía los cuerpos, y a las 2 de la tarde estaban siendo enterrados ya.
¿ok? A Entonces mí eso... se me acaba el tiempo, pero yo me voy a robar 5 minutos y después Ay, Dios tendré mío, que y ver todavía cómo ajusto esto, pero yo no puedo dejar de, yo no puedo dejarte así que no culmines la historia. Después de esto, ¿qué pasa, Rona? Bueno, después de esto comienzan a surgir las versiones de las amenazas de colectivos. Entonces, queda un poco de lado el tema del SEBIN, porque no cuadran las horas. La hora en que desaparece Yamir Tobar, que es el último que desaparece, es cerca de las 8 de la noche, que hay testigos que lo vieron en Pérez Bonalde, aproximadamente 7:30, un cuarto para las 8. Y la hora en que, según confirman las actas de muerte, ellos mueren es entre las 9 y las 10 de la noche. Entonces, si él desaparece poco antes de las 8 de la noche y muere a las 9, o sea, a las 9 cuando le dan los tiros y le dan los tiros y los dejan en un sitio en la calle Andrés Bello de los Flores de Katia, entonces es imposible que, o sea, es muy difícil que hayan podido ser trasladados al SEBIN y luego sacados del SEBIN para ser asesinados o ejecutados. Algo no cuadra ahí. Algo no cuadra. Entonces, la versión de las amenazas de los colectivos es la que tiene más sentido. Y la versión de que además en esa zona de Pérez Bonalde funciona un colectivo, no todavía muy claro cuál es ese colectivo el que funciona allí, pero es una sede que fue sede de la PM y que desde hace un par de años fue tomada por unos supuestos colectivos. Ojo, estos supuestos colectivos son personas igualito, armadas, que someten a los demás, que, o sea, operan igualito que el resto de los colectivos que hemos conocido hasta ahora. O sea, no sé si son los mismos o cuáles son, pero sé que operan así. De hecho, el año pasado, durante las protestas de abril, estos colectivos, que en ese momento se identificaron como colectivo Pérez Bonalde, acudió a un sector de Katia a amenazar a los vecinos que habían hecho pintas contra el gobierno en las paredes y que estaban caceroleando. Se los amenazaron, les dijeron que no pueden protestar, que esa era una zona chavista, que ahí no se aceptaban protestas, no sé qué. Entonces, bueno, ya hay también incluso ese antecedente de esa amenaza a personas que habían intentado manifestar contra el gobierno durante las protestas del año pasado. Entonces, es importante eso. ¿Qué todavía falta en la investigación? Considerando que al parecer a lo que ha llegado el CCPC es efectivamente que sí son colectivos y están indagando sobre qué colectivo fue y quiénes son las personas responsables. Pero todavía falta por determinar cuál es el móvil del crimen, o sea, por qué matan a estos jóvenes. Mi visión, por lo que he indagado de los dos jóvenes, más de Yamir Tobar que del otro muchacho, Luis Arangi, es que es una motivación política, o sea, un ajusticiamiento político. Y aparentemente, o sea, no tenían, eran muchachos, según las versiones de familiares, de conocidos, eran muchachos sanos, no tenían antecedentes, no tenían registros policiales, no parecía, por ejemplo, en el caso cuando lees los tuits de Yamir Tobar, tenía claro quiénes eran los colectivos, o sea, no es una persona que pudiera uno pensar se involucró con colectivos y entonces por esto le hicieron tal cosa, no. O sea, su visión era, o sea, su posición era de un muchacho que estaba en la oposición, que quería cambiar las cosas, que quería un país mejor y que vivía en una zona donde no justamente era eso lo que estaba pasando, pues a una zona controlada por estos grupos. Lo otro es importantísimo es que este hecho, si se comprueba que son colectivos, puede ser un hecho que puede llegar a instancias internacionales como una violación de derechos humanos, porque serían cuerpos que, aunque no son cuerpos de seguridad del Estado, son cuerpos... Formados por el gobierno. Exactamente, y que el gobierno se identifican con el gobierno. Y además el Estado no ha hecho nada para desarmarlos. Entonces, es muy importante eso. Hay unos antecedentes relacionados con eso en el caso colombiano, donde se falló a favor de las víctimas porque el gobierno, el Estado en particular, no hizo nada para desarmar estos grupos irregulares que cometen ilegalidades y matan gente, etc. Bueno, esto es espeluznante. Yo estoy, como ustedes, escuchando el resultado de esta investigación. Rona, yo te agradezco mucho la compañía. Se me quedan muchos temas por fuera. Sé que has estado investigando otras cosas. Estuviste con nosotros por el caso de Robert Serra. Has publicado trabajos sobre Leamsi Salazar. Pero bueno, yo te digo algo. Cuando tengas algo nuevo sobre eso, esta es tu casa. La gente va a estar feliz de saber por ustedes lo que está pasando. Bueno, chévere, muchas gracias, Mariana. Vienen cosas por allí de Leamsi y de otras cosas. Bueno, los dejo claramente sedientos para que la sigan leyendo. La pueden leer en Runrunes, es runrunes.es. Su cuenta de Twitter es @ronarrisques. Es una excelente periodista y además, bueno, una excelente maestra, además muy exigente. Yo feliz de tenerte. Lástima que sea por cosas tan tristes a veces. Así es. Pero bueno, es el trabajo. Es el trabajo, ustedes lo saben. Nosotros, por supuesto, siempre estamos muy contentos de llegar a sus hogares, aunque a veces seamos portadores de malas noticias. Sabemos que todos estos esfuerzos son importantes para que ustedes sean parte de una sociedad bien informada. Gracias por estar allí.